Un espacio para hablar con la verdad, un espacio para dialogar. El podcast que no sabías que necesitabas. Para ser honestos, el podcast de AFI. Bienvenidos a un episodio más de Para ser honestos. Y como han visto en esta temporada, hemos abierto un poco el libro de nuestros secretos sobre todo lo que nosotros, o todo el trabajo que nosotros realizamos a nivel internacional. Muchos de ustedes se han acercado a nosotros durante muchos años a preguntarnos por qué invierten tanto tiempo, tantos recursos en ir a los organismos internacionales. Y creo que con estos episodios anteriores y con nuestros colegas internacionales han logrado descubrir por qué invertimos tanto tiempo y esfuerzo en ello. Así que el invitado de hoy no es la excepción, es un gran amigo de la causa, es hermano salvadoreño, por cierto, ya nos va a contar ahí, es hermano salvadoreño y hondureño, ¿cierto, Julio? Es Julio Paul, que viene hoy en representación de ADF, es asesor jurídico para América Latina de ADF International. Como parte del equipo trabaja con varios países de la región latinoamericana, incluido el nuestro. Él nos apoya bastante con muchos temas y dentro del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, así que precisamente por eso viene hoy como invitado. También asiste a abogados aliados en litigios para proteger el derecho a la vida, la libertad religiosa y la familia. Él es licenciado en Derecho en la Universidad Nacional Autónoma en Honduras. Fue el primero de su promoción, así que no les traemos a cualquiera, no trabajamos con cualquiera. También tiene un máster en Derechos Humanos por la Universidad de Navarra en España y actualmente está terminando su doctorado en Derecho. Como les he contado, entonces es un excelente amigo, es un excelente profesional y hoy ha hecho un tiempo de su apretada agenda para que hablemos de un tema que está últimamente en boca de muchos, pero pocos lo entienden, y son los derechos humanos, ¿no? En nombre de los derechos humanos se han cometido muchas atrocidades, especialmente en nuestro país. Y en nombre de los derechos humanos se avanzan agendas que lo que menos buscan es cuidar los verdaderos derechos humanos. Así que hoy vamos a hablar sobre la mal llamada progresividad de los derechos. Así que bienvenido, Julio, al podcast Para Ser Honestos. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por tenerme aquí, Ligia. Es un gusto, un honor y un placer, la verdad, poder compartir con ustedes y con el público. Muy impresionado además de la gran audiencia que tienes. Muy contento además por la calidez de los chapines. He estado muchas veces en Guatemala, en persona, y en un sitio espectacular para vacaciones, para comer también. Muy contento, la verdad, por estar aquí. Muchísimas gracias. Te vamos a esperar entonces para que el próximo episodio sea presencial, ¿te parece? Pues bueno, sí, como... podemos... Perdona, ¿qué? No, estaba diciendo para noviembre, para comer fiambre. Sí, exactamente. Ya ven, hermano latinoamericano. Pues ahora Julio está trabajando en Estados Unidos, precisamente en estos temas. Y Julio, mira, este siempre ha sido un tema complicado de explicar, fácil de debatir, porque cuando llevamos al plano ya de las ideas y de un debate formal, pues nos topamos que la evidencia, la ciencia, el derecho, la filosofía está de nuestro lado. Sin embargo, en el día a día, en la narrativa, como hemos hablado en el podcast desde la primera temporada, en los medios de comunicación, en las redes sociales, el tema de los derechos humanos ha sido una bandera que se ha prostituido, básicamente, y en nombre de los mal llamados derechos humanos se han cometido atrocidades, se han presentado iniciativas de ley que lo que menos buscan son proteger los verdaderos derechos humanos. Y por eso queremos hablar hoy contigo sobre este tema, tratar de entender en realidad si los derechos humanos son inherentes a las personas, si se crean y de ser creados quién los crea, o si se reconocen y se protegen y de ser así quién los protege. ¿Por qué se hablan de los nuevos derechos de primera, segunda, sexta? Ya no sé por qué generación van, octava o novena generación. ¿Quiénes han impuesto estos nuevos derechos? Y al final, ¿en qué nos afecta esta discusión? Si es una discusión netamente de abogados y de politólogos locos como yo que me meto a discutir con abogados, o si en realidad es algo que nos importa a todos los ciudadanos latinoamericanos. Así que, primer pregunta para ti. ¿Qué es un derecho humano? Y la verdad que la primera pregunta es siempre la más difícil, y no solo porque es la primera y uno tiene que entrar en calor, sino porque me estás haciendo una pregunta de la que se han escrito tesis, de la que se debate, y es precisamente digamos, el contenido esencial, histórico además, de lo que tú estás
refiriendo en esa exposición que hacía al inicio de las dicotomías, las divergencias, los debates muchas veces irreconciliables entre partes sobre cuál es el contenido de los derechos, sobre qué derechos son los derechos verdaderos, cuáles son los nuevos derechos, qué derechos conviene defender. Todo parte precisamente de ese concepto, y ese concepto que tiene que ser precisamente definido, dirigido hacia un referente. ¿Qué es el derecho humano? Es una pregunta muy digamos que podríamos contestar de una forma satisfactoria, pero antes me parece conveniente, precisamente para intentar iluminar la pregunta que te hacía de por qué entramos a debatir sobre derechos humanos y por qué a veces son buenos y por qué a veces vemos que cometen atrocidades, como por ejemplo, entre comillas, el derecho a derechos sexuales y reproductivos, a la libertad sexual y reproductiva, que no es otra cosa más que un eufemismo para decir aborto, y con el aborto se han asesinado millones y millones y millones de bebés en el vientre materno. ¿Por qué pasa eso? Entonces, quizás recordar un poco la historia de cómo surgen estos derechos. Los derechos surgen, o digamos, la formulación actual de los derechos humanos surge después de la Segunda Guerra Mundial. Ha habido un cataclismo mundial, una guerra que ha diezmado a Europa, muchos combatientes han fallecido, muchos civiles, las ciudades destrozadas, las personas han perdido, digamos, de alguna forma su concepto de identidad, porque han pasado de ser no ciudadanos a vivir en un campo de homicidas y de asesinatos. Es además una contienda que sigue en consecución de la Primera Guerra Mundial, una gran guerra, podría decirse, quizás dividido por un periodo entre guerras muy breve, pero en fin, es una turbulencia muy grande el inicio del siglo pasado. Entonces, ante esa situación, los estados se reúnen y dicen, tenemos que establecer una especie de mecanismo jurídico, quizá, para evitar que lleguemos a lo mismo, que vuelva a cometerse una atrocidad de este tipo, que haya estados que pretendan imponer su ley a la fuerza sobre otros estados, que se cometan atrocidades muy grandes como el genocidio, el intento de genocidio, el genocidio de los judíos, y de otros muchísimos sitios también, muchísimas personas o pueblos que fueron diezmados. Y entonces los actores políticos dijeron, hagamos una lista de derechos, hagamos una especie de catálogo de derechos, que son estos derechos humanos de que vamos a hablar y que vamos a intentar definir. Hagamos este catálogo para que haya unos límites para que los estados no puedan traspasar esos límites y sea como una especie de frontera, una especie de líneas rojas claras que no van a poder traspasarse y que le dan por lo menos un mínimo de garantías a los individuos. Pero a su vez, estos derechos, y esta es, digamos, la tradición histórica, la tradición de siempre de los derechos humanos, ha sido ver o darse cuenta que no son dados por los estados, no es que son concesiones de los estados, no es que los estados se reunieron y dijeron, bueno, ¿qué podemos conceder para darle a los ciudadanos? No son concesiones del estado, no son prerrogativas que el estado da, sino que más bien son derechos inherentes a la persona que son reconocidos por los estados. Este catálogo decía en su fundamentación cuáles son esos derechos mínimos, un mínimo de derechos que se reconoce que existen previos al Estado y que pertenecen al ser humano, a la persona, por su condición de tal, por su dignidad, dicen muchos, pero vamos a decir aquí por su condición de tal, y al reconocerlos, pues los estados tendrán un límite. Pues, ¿qué sucede? Que en esta situación, esta, digamos, coyuntura política, se reúnen muchos filósofos. Tú decías que tú, politólogas, se reúnen con los abogados. Pues aquí se reúnen muchos filósofos políticos, filósofos del derecho, filósofos en general, y con actores políticos. Y ahí está Charles Malik, por ejemplo, es un famoso actor, y otros actores que también participan de alguna forma, indirectamente, católicos también, como Jacques Maritain, indirectamente en la formulación de este catálogo. La dama de Estados Unidos, Roosevelt, también es, digamos, la que está en la gran gestora. Y era muy difícil en un estado global, como existía después y tan fragmentado después de la Segunda Guerra Mundial, poner de acuerdo a todos los actores y decir, bueno, ¿cuál es el fundamento para estos derechos? Estamos reconociendo unos derechos, pero ¿por qué los estamos reconociendo? Los estamos reconociendo
ya dijimos que no son concesiones del Estado, o sea, no es que los reconocemos porque el Estado se los otorga, los reconocemos porque están ahí antes. Pero ¿por qué están ahí antes? Y entonces viene una pregunta muy compleja cuando pones a conversar a actores de distintos orígenes, de concepciones filosóficas, antropológicas, religiosas, muy, muy variadas. Occidente, tienes Oriente, tienes los países árabes, tienes los países africanos, y un Occidente también que está descristianizándose desde ya. Entonces era muy difícil y por eso hemos llegado a un punto, y voy a citar a Jacques Maritain, cuando está en esta reunión con los actores pensando cuál sería ese catálogo de derechos, le preguntan cómo es que ustedes han llegado a definir ese catálogo. Él dice, bueno, hemos acordado sobre cuál es el contenido de esos derechos, de unos derechos, catálogo, pero siempre y cuando no nos preguntes por qué ese contenido. Con la condición de que no me preguntes por qué tenemos esos derechos. Porque si llegamos a preguntar la fundamentación, es donde de verdad se destapa el problema. Es más o menos como quien intenta ordenar una habitación y lo único que hace es poner una alfombra encima del polvo, encima de las cosas, esconderlas, taparlas un poco. Te da estabilidad por un tiempo, pero luego empieza a darse cuenta que ahí hay de verdad la sociedad, que ahí está el problema que hay que atajar. Y es lo que ha pasado, es lo que ha pasado. En el 45 se empiezan estas discusiones después de la Segunda Guerra Mundial, aparece la Declaración de los Derechos Humanos en el 48, luego los pactos de derechos civiles y políticos, pacto de derechos sociales, culturales y económicos, aparecen más adelante, y empiezan y la Convención Americana en el 69, empiezan los estados a adherirse poco a poco y a crearse una cultura de los derechos, que es más o menos seguir con enunciaciones. ¿Quién ha enunciado tal derecho? El derecho a la vida, el derecho a la libertad de expresión, el derecho a la libertad religiosa, el derecho a asociación, distintos derechos. Ojo, aquí no estoy diciendo que la formulación de derechos comienza con la Declaración de Derechos Internacional, perdón, con las declaraciones después de la Segunda Guerra Mundial. Lo que estoy diciendo es que es un momento en que se universaliza, porque ya teníamos una especie de catálogo de derechos en Estados Unidos con el Bill of Rights. Ya había un catálogo de derechos muy básico, muy mínimo. En Estados Unidos está la Constitución y las enmiendas, y protegen pues, libertad de expresión, libertad religiosa, el derecho a portar armas. Una enmienda americana, las enmiendas americanas son catálogo de derechos, pero la universalización como concepto de derechos humanos en todo el mundo vigente y que los estados se van adhiriendo y que además constituye derecho internacional, es decir, derecho que puede ser exigible a los estados, comienza después de la Segunda Guerra Mundial en esta formulación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. ¿Y qué son? Pues son los derechos que están ahí contenidos en esas declaraciones. El problema a que hemos llegado, y el problema a que se refiere a la pregunta que digamos, hacías inicialmente la audiencia, es ¿por qué entonces, si hay unos derechos humanos que han estado recogidos en unos documentos y que pues, hemos reconocido que son inherentes a la persona, ¿por qué hay tanto debate? Y ese debate, en mi opinión, en la opinión de muchos, se debe a que del primer momento en que se formularon, tenían un problema de origen, un problema de base, que se detectó en su momento ya, pero que no se pudo atajar, y sin embargo la necesidad de sacar un documento, de emitir un documento, de establecer unas bases que evitaran una tercera guerra mundial o que evitaran un tercer conflicto con las atrocidades contra las personas que se cometieron, hizo, sacar ese documento con mucha algarabía. Fue un avance, es un avance que hay un reconocimiento explícito, escrito, pero el problema es que 70 años después nos hemos dado cuenta de que al no tener una fundamentación clara, y ya más adelante me referiré a qué significa la fundamentación y por qué es tan importante una visión teleológica, es decir, el fin, el para qué de los derechos, para su fundamentación, al carecer de esa fundamentación, pues estamos con derechos no solo de segunda generación, tercera generación, tú decías prácticamente como fueran iPhones, muchos derechos y cada vez van saliendo más, y cada quien al final termina. Tenemos una situación, la verdad, en que no tenemos derechos humanos, sino que puede decir que son deseos. Hemos pasado, como dice un autor español, Franz Monjarza, de la razón al deseo. Es decir, ya no es la razón quien guía ni el concepto ni el contenido de derechos, sino que es el deseo, la multiplicidad de deseos de los múltiples actores. O sea que no contesté tu pregunta, pero me parece que es importante sentar las bases históricas de por qué llegamos a un sitio donde hay derechos humanos,
que entra en conflicto y la verdad es que son conflictos muy agresivos porque esos derechos, al ser deseos, representan la identidad de las personas y las personas con una lucha identitaria, como fieras, la verdad, defiende cada uno de esos deseos que van creándose. Y no digo todos, pero la verdad es que el problema actual se ve ahí y bueno, eso es. Hemos llegado a ese punto en el que no hay, digamos, conciliación porque no entendemos precisamente qué son los derechos humanos. Y cada quien tiene una definición propia, distinta, porque no tiene fundamentación, donde cualquier cosa que yo me imagine puede ser un derecho humano y eso hace que por cualquier aspiración que tenga, noble o no tan noble, yo esté dispuesto a vamos a hacer lo que sea. Y ha llegado pues los conflictos graves que no son de abogados únicamente, ya tú lo decías, que eso podemos profundizar más adelante, sino que tienen impacto en las personas, porque estamos hablando de limitar el poder estatal o de otorgarle poder al Estado para limitar el poder de las personas respecto a cuestiones que son vitales y esenciales. Sí, y me dices, no contesté la pregunta, pero en realidad sí, porque más que una definición de diccionario, queríamos tener este contexto en el que muy bien nos has colocado. Y a mí me gusta utilizar la definición de derecho humano del iusnaturalismo, ¿verdad? Yo no sé si más adelante ibas a hablar de ese tema, pero para mí el iusnaturalismo, el derecho natural, es la corriente filosófica, si se quiere, que define mejor el derecho humano, o los derechos humanos, ¿verdad? No los sostiene en una ley positiva escrita, es decir, aunque un derecho humano no estuviese escrito en ninguna convención, en ningún documento, en ninguna constitución, es parte de la naturaleza propia del ser humano y por eso es intrínseca, ¿verdad? Reconoce que la naturaleza del ser humano es superior y por lo tanto, pues se sujeta a tener estos derechos que son intrínsecas a su naturaleza. Yo no sé si por ahí querías llegar cuando me dijiste más adelante vamos a hablar de cuál debería ser la razón teleológica de los derechos humanos, pero antes de llegar ahí, yo quiero hacerte una pregunta clave porque has dicho, me encantó la simbología de los iPhones, ¿verdad? porque es así, no significa, a ver, no porque no querramos sumarnos a la corriente de la progresividad, la mal llamada progresividad de los derechos humanos, significa que no queremos respetar a las personas en su integridad. Eso no es así. Es más, nosotros somos los únicos que estamos luchando por proteger al ser humano desde el primer momento de su existencia hasta el último, independientemente de su edad, de la etapa, del lugar en donde esté, de su religión, de su raza, etc. Ahora bien, entonces, un derecho humano, por definición, ¿se crea o se reconoce? Porque en esa pregunta creo yo que está el secreto de entender la progresividad de los derechos. ¿Qué piensas tú? Sí, muy bien. La verdad es que dijiste dos cosas muy interesantes. Me quedé picado con lo del bicentralismo y voy a volver ahí, definitivamente. Porque, volvamos. No solo porque me interesa, sino porque puedes abrir un debate muy grande. O sea, de hecho, entre los mismos naturalistas hay muchas corrientes, hay algunos filósofos del derecho, naturalistas que te dirán que no existen los derechos humanos. Otros dirían que, claro, que la concepción actual es una concepción que tiene que estar basada en la dignidad. Otros dirían que la dignidad no es su fundamento suficiente porque la dignidad es una palabra que ha perdido, digamos, su referencia. No se sabe dignidad de qué, y dignidad puede servir, por ejemplo, para fundamentar la vida digna o la muerte digna, que es la eutanasia. Entonces, este es un terreno pedregoso que me ha encantado de recorrer si hace falta. Pero efectivamente, digamos, si quieres, digamos, una especie de definición de base, puedes partir con la que tú decías, que claro, es ese reconocimiento de esos derechos que significa que alguien más tiene un deber, en este caso el Estado tendría un deber de proteger esos límites a la acción estatal que parten del reconocimiento de que la persona, el ser humano, tiene una dignidad especial, una dignidad inherente, y es una dignidad que hace que los demás agentes, tanto los demás individuos, seres humanos, las personas, como el Estado, reconozcan esa dignidad y en reconocimiento de esa dignidad para el florecimiento de esa persona, para la acción, y este es un concepto, digamos, útil que nos puede servir, el concepto de bien, que los derechos humanos están para el florecimiento de la persona, para el florecimiento del bien. Es necesario entonces limitar la acción, la acción estatal, la acción de las personas y dejar que esa persona alcance esos bienes, ese bien al que está llamado.
Digo que es polémico porque algunos te diría, bueno, no, la verdad es que no existen derechos humanos porque el concepto de derechos en sí mismo es un concepto que parte de un error, y lo voy a explicar muy sencillamente también para la audiencia. Parte de un error porque antes hay que hablar del concepto de deber. Hablar del concepto de deber significa y supone que el concepto esencial es el deber. ¿Por qué? Porque el derecho, dicen, es la cosa, es la cosa que se debe, constituiría el derecho, no tanto una situación, digamos, o una especie de, ¿cuál sería la palabra más apropiada? Una condición que se tiene, pero que no se puede percibir porque no está actualizada, sino que es una mera potencialidad de que yo tengo un derecho, por ejemplo, como se dice ahora, a una autodeterminación, a una vida digna. ¿Pero qué significa eso? No, en cambio, este planteamiento diría, no, el derecho existe solo cuando hay un deber antes, y el deber es que el deber que tiene tal fulanito ante menganito para darle una cosa, o para hacer una cosa, o para otorgarle una cosa, y una cosa que sería, por ejemplo, el derecho a la vida, pues el respeto que tiene fulanito a no matar a menganito, por poner un ejemplo así muy extremo, ¿no? La muerte. Pero bueno, efectivamente, o sea, tampoco es un tema cerrado entre los naturalistas, pero sí cabe decir, digamos, aquí quizá para nosotros, para pasar adelante en el tema que estamos conversando, es sí decir que estos derechos son reconocidos, es decir, no son concedidos, como decía antes, luego que nacen de la persona, de su dignidad inherente o de su condición de persona inherente a ella, no porque ni yo me los autoconcedí, ni alguien más me los imputa, me los ha otorgado, ni el Estado dice, bueno, para lograr la paz le vamos a dar a estos derechos y a estos otros derechos. No, sino que es algo que es prepolítico, preestatal, y es de la condición al final es reconocer que el ser humano es un ser distinto al resto de seres que habita este planeta, y lo reconocemos, digamos, si queremos ir de un punto de vista antropológico, metafísico, porque el ser humano tiene racionalidad, porque el ser humano tiene un alma espiritual, y esa racionalidad, esa alma espiritual, significa, entre otras cosas, que hay un creador. Los derechos han sido otorgados también. Esa naturaleza humana de la que nace la fuente de los derechos no es dada, digamos, no es convencional, no es construida, no es creada, sino creada, digamos, por los hombres, sino que es dada. Y esta naturaleza que es dada tiene un sentido, un para qué, una finalidad a la que el hombre está dirigido. Y entonces, solo en este contexto hace sentido, valga la redundancia, hablar de derechos. ¿Por qué? Porque son esa especie de cualidades, esa especie es que la palabra derecho en sí es una palabra muy compleja, pero de obligaciones que tienen los demás hacia mí, para que yo pueda alcanzar ese bien, ese fin que tengo yo por ser persona. Entonces, dicho eso, y ya pasando un poco a eso que tú decías, ¿no? Catálogo de derechos reconocidos, sí, en principio eso es, pero muchos no lo entienden así, y por eso dicen, hay un catálogo, pero eso es simplemente referencial. No nos interesa que haya una declaración o que haya un contexto de derechos civiles y políticos, un convenio, un pacto, o que incluso en la Constitución se mencionen ciertos derechos. Eso es referencial, siempre pueden haber más, siempre hay derechos implícitos en el contenido, en el texto, que no están explícitos, que no son claros, pero que se pueden descubrir si fundamentamos, por ejemplo, en la autonomía individual, o en el deber de desarrollo, el derecho de desarrollo de la personalidad. Y entonces van saliendo, es como un mago que va sacando de la chistera muchos distintos artefactos, ¿no? Y eso es una digamos, concepción ciertamente problemática. Y sabes que justo lo que decías ahí en el si no estoy mal, en el primer episodio de la primera temporada del podcast, que fue justo sobre la agenda progresista, con Agustín Laje terminamos hablando de un poquito de este tema, del tema de los derechos humanos, pero solamente como referencia. Y en esa ocasión hablamos de un ejemplo que a mí me pareció justo lo que tú estabas diciendo ahorita, ¿no? Él decía, mira, tú tienes el derecho a la libertad de expresión,
Pero eso significa que se tiene la prohibición de poder censurarte aquello que tú quieres hablar en este podcast. Pero distinto es decir que ese derecho a libertad de expresión me obliga a mí como Estado, me decía él, a darte el micrófono, el estudio, las luces, el internet para que lo puedas grabar, ¿verdad? Son dos concepciones distintas de qué constituye un derecho, ¿no? Ahora, ¿qué pasa con estos nuevos y falsos derechos o estos derechos de las suposientes generaciones que en realidad tú has definido como deseos? En realidad son más privilegios que se están concediendo por responder a una agenda específica, o son derechos legítimos que tienen un espíritu de discriminación positiva, es decir, es solo para un grupo, ¿no?, específico. O por qué podemos decir que no son derechos humanos. O sea, es una pregunta compleja, perdón, te hice como 3 preguntas, pero... No, está súper bien, la verdad que es muy buena para discutir y para debatir. Hablábamos antes de que los derechos carecen de fundamentación y explícitamente carecen de fundamentación, es decir, quienes redactaron la declaración y los subsiguientes pactos de derechos humanos a nivel internacional no explicitaron cuál es la fundamentación, es decir, para qué existen esos derechos, para qué existen. Y al no hacerlo, ahí se crea un vacío. ¿Y qué pasa? Que en esos últimos 70 años, mucho antes, pero digamos, hablando en esos términos, tomando como referencia la declaración, surgen y se propagan y se popularizan teorías políticas y teorías de qué es lo bueno en la sociedad, que vienen a llenar ese vacío de la fundamentación. Por ejemplo, una fundamentación de los derechos humanos que existe hoy es los derechos en el liberalismo político. El liberalismo político, John Rawls, muy famoso, tú eres politólogo, me podrías dar una clase a mí de John Rawls, y podemos entrar ahí a hablar en Rawls, pero no sé, creo que no es el tema. Pero, vamos, esa visión del liberalismo político de John Rawls, entre otras cosas, hay una crítica que se le hace, y es que reduce la concepción de lo bueno a las concepciones subjetivas del bien. Y entonces lo bueno deja de ser lo bueno y es lo bueno para mí. Lo mismo con lo malo deja de ser lo malo y se convierte en lo malo para mí. Entonces ya no hay un bien, o ya digamos, totalmente difuminado de la esfera social, ese bien general, ese bien que toda la gente buscaba, que uno sabe reconocer, eso es bueno, eso es lo bueno, eso es lo malo, hay un bien, hay un mal, digamos, con las películas de antes, que tenían el bueno y el malo, y aparecía el feo también, pero estaba el bueno y el malo claramente determinados quiénes eran, sino que lo que se busca con el actuar humano, la gente, lo que busca es mi bien personal, que además es mi concepción del bien, y que puede ser totalmente distinta a la concepción del bien que tiene mi compañero al lado, y que tiene, digamos, el de más allá, y que tienen todas las personas en la sociedad en la que yo me muevo. Entonces, en ese contexto, el discurso de los derechos humanos termina convirtiéndose más bien en una reivindicación de deseos infinitos e imposibles, como dice Marianne Glendon. Y entonces, si los derechos son buenos, y entre comillas, buenos para mí, subjetivamente buenos para mí, entonces cuanto más derechos, mejor. Y cuanto más enfáticamente se afirmen, también mejor. Porque esos derechos al final lo que terminan haciendo es traduciendo en lo que yo veo subjetivamente para mí como bueno, vuelvo a la analogía de deseos, y entre más cosas buenas tenga yo, entre más cumpla mis deseos, lo que me da la gana, básicamente, cuidado, me excuso por el lenguaje, pero digamos, me parece que nos sirve entenderlo muy bien. Lo que me da la gana, eso es lo que yo quiero, y entonces yo voy a pedirlo, y al final termina siendo no una reivindicación de la naturaleza humana, sino que una reivindicación política. Es decir, el grupo político que tenga más fuerza, el grupo político que tenga más poder de convencimiento a los actores relevantes, en este caso vamos a mencionar como actores relevantes a los políticos, a los otros políticos, a los encargados de las legislaturas, al presidente de las naciones, digamos, el concierto de las naciones, el concierto mundial, ¿quiénes son los actores relevantes? Quienes puedan convencer porque tienen más peso político, porque pueden quemar más llantas, porque pueden, digamos, hacer más boicots, porque es un tema que, digamos, ha adquirido relevancia social y hay un movimiento social fuerte, y entonces entra la invasión de la sociología, digamos, en el derecho, y entonces ya deja de existir una noción general de qué es lo bueno, qué es lo malo, quién lo consigue, cómo se consigue, cuáles son los mecanismos, las vías, cuáles son las instituciones que deben de ser protegidas, y en cambio pasamos
la verdad que a un caos de ciertos grupos políticos, cada quien gritando más fuerte, y al final el que tenga más fuerza y pasa a ser eso, una presión, una fuerza social, es el que va a lograr que su reivindicación, y ojo, no estoy diciendo que todas las reivindicaciones son malas, porque algunas sí tendrán por ejemplo, no sé, alguna especie de bondad, una mayor bondad, otras totalmente son atroces. Es decir, si estamos hablando de una reivindicación por el derecho de libertad sexual que signifique el derecho a abortar, es una reivindicación atroz y es una reivindicación que no puede llamarse derecho nunca. Jamás podría llamarse derecho porque nadie tiene derecho a matar a otro ser humano. Al contrario, existe un deber absoluto de no matar al ser humano inocente, a la persona inocente, jamás se le puede matar. Entonces, ahí hay un problema grave. Hay otras reivindicaciones, también por temas sociales, que quizá, no sé si llamarlas derecho, pero no tienen ese nivel de gravedad. Por ejemplo, uno puede pensar, bueno, tengamos la obligación de no tirar basura en los ríos, por ejemplo, o contaminar el río para una contaminación ambiental básica. Bueno, pues es una reivindicación positiva, pero el problema también es cómo surge. Surge por presiones sociales, y me refiero, digamos, a un ejemplo que estoy inventando aquí mientras conversamos, pero a lo que voy es, claramente hay no ya derechos, sino reivindicación de deseos infinitos y muchas veces imposibles. Deseos infinitos y siempre imposibles, diría yo, porque es imposible reivindicar a todas las personas a la vez. A todas las personas a la vez. Entonces, al final, terminamos arrinconados, unos y otros que tienen más fuerza son los que ocupan el espacio político y logran que sus derechos se materialicen en un reconocimiento que es además una obligación estatal. Tú hablabas antes del Estado, ¿no? Si el Estado tiene deberes positivos o deberes negativos respecto a cada uno de los derechos, y es una discusión también que no puede entrar, todos los derechos de prestación del Estado, derechos sociales, entre comillas, económicos, y que también son más difíciles de cuantificar, hay muchas teorías al respecto, pero me quedo con esa idea, ¿no? El derecho como reivindicación política, reivindicación que además es social y que no responde a una realidad. No responde a una realidad porque ya no hay teleología, ya no hay fundamentación, la finalidad, el para qué de los derechos. Y así, por ejemplo, hemos tenido, todo esto ha supuesto que esa narrativa de los derechos ha salido de madre. Ya no hay cauce, hay tantos derechos cuantos reivindicaciones subjetivas existan, cuantas personas quieran, y yo podría decirlo, ¿no? Tengo derecho a cambiarme el nombre, pero además tengo derecho a cambiarme la edad, como en México una sentencia de la Corte Suprema ha dicho que una persona se podía cambiar la edad y es una reivindicación de la etaria, ¿no? Porque se sentía de otra edad. Me puedo cambiar de sexo, me puedo cambiar de género, entre comillas, pues es lo mismo, pero hablando de esa narrativa de teoría de género, me puedo cambiar de lo que sea, ¿no? Y eso es problemático, es muy problemático, porque ya no tenemos formas de reconocer el bien ni de manifestarlo. ¿Y será que ya nos podemos cambiar de salario, no? Imagínate ir al banco y decir, yo me siento millonario. Súmame los ceros en la cuenta, ¿no? Sí. No, claro, o yo me siento que soy tal actor y tal actriz, deme por favor el avión que está ahí estacionado, que ese es mío, me pertenece, porque yo me identifico como tal actriz. Sí, o como y es tal mi actor, derecho humano. Y claro, porque está en esta lista, en este documento aparece que el dueño de ese avión está la actriz, y yo como me identifico con esa persona, digo, es absurdo, pero lo mismo hubiera dicho una persona hace 50 años, es absurdo cambiarse de sexo, pero la realidad es que las cosas se van dando y no sabemos hacia dónde van a llegar, porque hemos pasado de un discurso coherente, de un discurso donde se reconocían los límites del discurso, límites del bien, límites del mal, las finalidades de las instituciones, de las acciones, a un discurso donde cada quien habla pero nadie se entiende. Es como una torre de Babel, la verdad, si haces la analogía, la torre de Babel, cada quien hablando, diciendo lo que le da la gana, pero nadie es capaz de entenderse a pesar de usar el mismo lenguaje, porque usamos las palabras para decir conceptos totalmente distintos, y en ese uso del lenguaje se van creando nuevos conceptos a partir de los conceptos anteriores que son errados, son erróneos, y entonces es imposible saber qué estamos diciendo, posible entendernos, la inteligibilidad del discurso jurídico, la inteligibilidad de los derechos es totalmente cuestionable. Y más aún si examinamos las sentencias, por ejemplo, de los tribunales de derechos humanos nacionales o regionales, encontramos
cosas que no se pueden entender. ¿Cómo está decidiendo un tribunal esto que está decidiendo? ¿Con qué razones? ¿Por qué? Porque está hablando otro lenguaje a pesar de que sea el mismo idioma. Que me encantó esa analogía, no la había escuchado hace tiempo y tienes mucha razón que eso es lo que nos pasa. Y precisamente por eso nosotros hemos intentado durante muchos años, y no lo hemos hecho bien, quizás ser un poquito más cuidadosos, vamos a decirle, con el tema del discurso, ¿no? Decir, mira, este es un concepto que ideológicamente se está utilizando, mejor seamos como intelectualmente honestos, utilicemos ¿verdad? No utilicemos esto, sino tal. Y siempre, yo soy la pesada, ya sabes, que está corrigiendo a la gente y te dice, ay, sí, es que vamos a hacer una fiesta, te voy a poner un ejemplo burdo, ¿verdad? Una fiesta del gender reveal, ¿verdad? La generación de la revelación del género, del sexo, les digo. No, pero si es lo... No, es un sex reveal. Ah, ok. Y entonces uno se vuelve pesado, ¿verdad? Pero termina tratando de ser un poquito más estricto con el uso de las palabras precisamente por lo que estás diciendo. Y regresando un poquito entonces, nosotros damos algunos diplomados, unos en línea, otros presencialmente, y ya próximo la siguiente sorpresa que les vamos a dar a nuestros oyentes es sobre ese tema, que no me voy a adelantar más porque tengo a mi directora de comunicación aquí encima me está viendo con cara de que no diga nada. Pero en uno de los cursos primeros de vida hablamos precisamente del tema de los derechos humanos, y entonces hemos identificado 4 características de cómo considerar un derecho humano, y quiero que me digas si estás de acuerdo, si le sumarías a una, si quitarías otra. Lo primero es que sean universales, es decir, para todos los seres humanos. Para todos los seres humanos, no para todos los seres vivos, ¿verdad? Sino para todos los seres humanos. Segundo, es que son inalienables, es decir, nadie puede quitármelos, no los puedo perder, no se pueden suprimir. Esto no significa que en algunos casos se puedan limitar, ¿verdad? Como por ejemplo... no sé, cuando uno está en prisión, pues se le quita ciertos derechos, ¿no? Pero son inalienables. Son interdependientes e indivisibles, es decir, si me privan de uno de estos derechos, va a afectar de forma negativa a los demás derechos. Si me privan del derecho a la vida, yo evidentemente no voy a poder disfrutar de los demás derechos humanos, porque ya no tengo el derecho a la vida, ¿no? Y tienen que ser iguales y no discriminatorios, es decir, se aplican a todas las personas de la misma forma, sin distinción de sexo, religión o cualquier condición social. Entonces, universales, inalienables, interdependientes e indivisibles, e iguales y no discriminatorios. ¿Estás de acuerdo con estas características y le sumarías o le quitarías alguna? Sí, de verdad estoy de acuerdo. De hecho es así, ¿no? Es como las características básicas que siempre se mencionan en los seres humanos. Yo quizá añadiría que son indisponibles. Es decir, no solo no me los pueden quitar, que es la inalienabilidad, sino yo no puedo disponer de ellos. Yo no puedo, por ejemplo, el suicida, ¿no? O la eutanasia, ¿no? Yo no puedo disponer de mi propia vida. ¿Por qué? Porque no me pertenece. Porque el derecho no lo tengo porque yo me lo he otorgado, porque yo me lo he dado, sino que viene de atrás. Ha sido dado en mí por mi naturaleza, y una naturaleza que no está... Mi naturaleza no está en mí, no se recoge la naturaleza humana en mi persona, sino que se comparte. Y al yo afectar mi naturaleza, afecta la naturaleza de los demás. Lo que se dice, ¿no? Que cuando alguien comete eutanasia, cuando se suicida, no se mata a él, sino que mata a todas las personas, mata al resto de las personas. Entonces yo diría que son indisponibles también, diría también son imprescriptibles, es decir, porque son derechos tan esenciales, tan dentro de la naturaleza humana. No puedo decir, bueno, ya lo perdió porque nunca lo ejerció. Usted tuvo derecho, digamos, a la libertad, pero como ha sido esclavo durante 20 años, ya nunca lo ejerció, ya pasó un tiempo de un plazo, ya no puede luego recuperar su libertad. No, o sea, en cualquier momento los puedo exigir y no se evaporan por el paso del tiempo. Son integrales también, integrales en el sentido de que la persona humana, digamos, es a toda la persona, no es a parte específica de la persona, y es a toda la persona en su totalidad. Y aquí vuelvo también a la teleología que decía antes, ¿no? A la persona vista no en el momento presente, actual, sino que de cara al futuro. Y no solo temporal, sino esencial. Es decir, la persona que está dirigida hacia una acción, hacia un bien, hacia un fin. Yo diría eso, ¿no? Y sí, quizá alguien más tiene alguno más, y bienvenido, ¿no? La verdad que son discusiones que uno puede tener, son debates interesantes, pero al final es poner ese límite donde identificamos. Claro, hablar de características te puede servir para identificar cuáles son los derechos
digamos, verdaderos de los deseos de los que no son derechos verdaderos, aunque luego también tenemos el mismo problema de siempre, que vamos a decir, no, no podemos entrar a ese debate porque para ti el bien es ese, para mí el bien es ese, que es un error, o sea, es un error de partida y que imposibilita la discusión, porque antes te decían, son las características de los derechos humanos y quienes cumplen con estas características son derechos humanos. Y está bien, digamos, es una buena forma de comenzar. Pero si entras a un debate más a fondo, alguien te va a decir, no creo que sea así, porque para mí es, por ejemplo, indisponible mi derecho a la libertad sexual. O para mí es indisponible, o yo no considero que disponer de mi derecho, o sea, o que tenga más relevancia el derecho a la vida y que uno pueda disponer del derecho a la vida, cuando en realidad para mí tiene más relevancia mi derecho a la autonomía. Y yo no voy a disponer del derecho a la autonomía, y como no voy a disponer del derecho a la autonomía, puedo matarme, puedo, digamos, sí, suicidarme, eutanasia, lo que sea, y al final hay un conflicto de derechos, pero para mí este tiene mayor valor porque el concepto que yo tengo de bien es un concepto subjetivo. Yo es problemático. He escuchado ese debate precisamente con liberales, porque hay unos que, en el tema de la vida específicamente, hay unos que dicen, bueno, si yo como liberal tengo que defender la vida desde el momento de la concepción, definitivamente por el principio de no agresión, por ejemplo. Y hay otros liberales que dicen, no, o sea, nosotros defendemos la libertad como el mayor, principal y mejor derecho humano, y entonces si yo voy a tener vida, pero sin libertad, prefiero no tener vida, por ejemplo. Entonces, o sea, prefiero no vivir, ¿verdad? Entonces, esa discusión que tú me estás ejemplificando la he tenido varias veces y tienes razón. Entonces, aquí surge una pregunta que esta sí no está en el guión, no la platicamos, pero si una persona se quiere adentrar en este tema, quiere estudiar, quiere aprender, quiere pues tener un discernimiento adecuado, ¿a qué autores o qué documentos entonces le recomendarías tú leer? Entendemos que no hay un canon, un catálogo, una lista que es indiscutible de los derechos humanos, pero ¿qué autores recomendarías entonces para poder identificar? ¿Y en dónde podrían estar recogidos estos derechos humanos que podemos abocarnos a ellos? Porque nosotros usualmente utilizamos la Convención Interamericana de Derechos Humanos, que es súper clara en el tema de vida, por ejemplo, y eso pues se utiliza mucho para argumentar a nivel internacional, tú lo sabes bien. Pero ya en un debate más ideológico, filosófico, ¿dónde podríamos encontrarlos? ¿O dónde podemos leer este fin teleológico del que estás hablando? Sí, muy bien. Bueno, a quien esté interesado, obviamente, lo primero que le diría yo, si hay un interés real y digamos un interés fuerte, porque uno puede adentrarse y efectivamente entrar con autores, incluso recientes, también más viejos, y acabar mal. No basta con leer un libro o con leer un autor, uno puede acabar mal, porque al final la vida es muy compleja y además hay muchos debates. Yo lo primero que diría es que tiene que tener una buena fundamentación metafísica. Ese es el punto de base. Y si alguien te diría, bueno, vea a Santo Tomás de Aquino directamente, está perfecto, está muy bien. Pero era una fundamentación metafísica porque sin esa fundamentación voy a entrar en el truco del lenguaje y me voy a enredar en las palabras. Estoy leyendo un libro que me están diciendo unos conceptos que me parecen familiares, pero no llego a darme cuenta que el sentido con el que usan esos conceptos es un sentido distinto, es un sentido tergiversado, y poco a poco me voy a ir familiarizando con un uso de conceptos que es errado. Entonces, los primeros puntos de partida, una buena metafísica. Santo Tomás de Aquino, por supuesto, no se puede leer la segunda, la cuestión 90 en adelante, sobre los derechos. Necesita un poquito más de acompañamiento, porque a veces, si es un autor, no es un lector no experimentado, o no tiene una cierta, digamos, formación inicial, no va a ser fácil. Entonces, de ahí yo buscaría autores que, digamos, que interpreten a Tomás de Aquino. Ahí hay dos líneas. Una es seguir, por ejemplo, con John Finnis, y es un autor, digamos, australiano, contemporáneo, publicó en el 80, me parece, en Natural Law, Natural Rights, y él tiene su interpretación de Tomás de Aquino y aplica sus derechos, su visión de los derechos humanos según esa interpretación de Tomás de Aquino. Él habla de bienes humanos básicos y en base a esos
un catálogo, también una enumeración de derechos humanos básicos que él hace. Él delimita cuáles son los derechos, una lista de derechos porque son derechos que cumplen con esos bienes y no afectan esos bienes y respetan a esos bienes de forma integral. Entonces es digamos, un autor confiable. Hay debates, hay gente que no prefieren otras interpretaciones de Tomás de Aquino. Uno puede ir, por ejemplo, con Javier Hervada, que tiene un concepto distinto de derechos humanos. Javier Hervada es español. En inglés está McInerney, que es, parece que no lo he pronunciado bien, pero él tiene otra interpretación distinta de derechos humanos, de Tomás de Aquino, distinta y en conflicto con Finis, pero digamos, partir de Tomás de Aquino, buscar un guía o unos guías que le puedan decir por qué, por una base metafísica. Luego ya, una vez que tenga esa base, pues ya uno puede seguir adelante ya con autores más contemporáneos, y tendrá que hablar no solo de derechos humanos, sino que obligatoriamente tendrá que irse un poco a filosofía del derecho, a filosofía política también, y hay muchas ramas. Sí me parece decir, o sea, importante, y voy a refrescarlo, o sea, y perdóname que de un paso más adelante, pero porque me parece que eso que decía de la teleología, perdón, y quiero reforzar la idea simplemente para que quede un poco clara, no sé si ha quedado o no, pero con un ejemplo, y es los derechos humanos o los derechos de la persona se pueden entender de cara a su fin. Y ese fin no solo es de la persona, sino también de la institución a la que sirven los derechos. Porque las instituciones humanas, que son instituciones que nacen porque las personas humanas se relacionan, son seres sociales, y se crean instituciones, no las creamos, están ahí, pero responden a nuestra naturaleza. El matrimonio, por ejemplo, la familia, la institución de la familia, la institución política. Esas instituciones tienen sus propios fines, además de los fines que tenga la persona. Entonces, por ejemplo, la liberación sexual, ¿no? Esa liberación sexual de los 60, un poco antes, ¿no? De Freud, en 1910, 13, 7, la liberación sexual. Exponencialmente se ha favorecido esta liberación sexual, entre comillas, porque el concepto de matrimonio, la institución matrimonial, ha perdido su propia finalidad. No solo es el hombre que tiene su finalidad de alcanzar el bien, sino el matrimonio tiene su propia finalidad también. Entonces, al perderse la finalidad tanto del matrimonio como del hombre, hemos llegado a que no existen límites, no existen los fines del matrimonio, que son dos, la unión de los cónyuges y la procreación de la prole. Entonces, como no existen esos fines, como no se entienden esos fines, la institución matrimonial no tiene sentido. O más bien, el sentido que tiene es ninguno, más que puramente afectivo, que vuelvo a lo mismo, son puramente deseos, es etéreo. Y no es que no sea, bueno, en fin, es afectivo, es etéreo. Y cualquier reivindicación que yo haga hacia esa institución va a pasar el filtro, porque la institución ya no tiene ninguna fortaleza para impedir que esto no es un derecho, esto atenta contra mis propios fines y por lo tanto lo rechazo de aquí. No, va a pasar ese filtro porque la institución ya en sí misma ha perdido la noción de fin, la noción de finalidad. Y así tienes la idea, por ejemplo, que el matrimonio. El matrimonio no es simplemente más que la unión afectiva de quien sea, cuando quiera, cuantos quieran, como quieran, donde quieran. Puede entrar lo que sea, el poliamor, la matrimonio de personas del mismo sexo, lo que te imagines. Incluso puede entrar matrimonio de personas de distintas, digamos, infantes y adultos. ¿Por qué? Porque el matrimonio ya no tiene ninguna razón de ser, o muchísimas personas a la vez. Entonces, sí, vuelvo a la pregunta, metafísica, Lluvia de Tomás de Aquino, autores que lo interpretan a él, Finis, McInerney, Javier Hervada, son autores confiables, y luego hay muchos más, también en inglés y más contemporáneos también, pero yo creo que con eso sería un buen punto de partida, y ya luego conseguir un buen mentor, o buenos mentores también, a nivel local, a nivel internacional, que te puedan guiar, y vas a encontrar un mundo muy, muy interesante y además de mucho enriquecimiento, y que te va a permitir entender también el mundo a ti mismo. Vaya, qué bueno que invitaste a tener mentor, porque como vamos a pedir que te sigas en tus redes sociales, entonces seguramente vas a tener el inbox de todas tus redes sociales llenos después de este episodio. Ahora, quiero terminar con una pregunta también, ya no en el plano filosófico y de ideas y de teoría, sino en la práctica. Y me dio mucha risa que al inicio
porque puedes sacar al latino de Latinoamérica, pero no a Latinoamérica latino, ¿verdad? A pesar que yo no sé cuántos años tienes viviendo allá, pero al inicio dijiste, y en no sé dónde están quemando llantas. Eso solo en Latinoamérica lo decimos. Sí, sí. Así es. No vas a sacar a Latinoamérica latino con orgullo, pero cuando hablamos de derechos humanos, ya en la parte práctica en nuestra región, pensamos en eso. Aquí en Guatemala, por ejemplo, estoy segura que en tus dos países de origen centroamericanos pasa lo mismo, y es que tú hablas de derechos humanos y siempre dices, bueno, esta es la institución que defiende a los criminales, la institución que, ¿verdad? Ya la gente ya ni siquiera le ve la importancia. Porque se han dedicado, en su mayoría, no estoy diciendo todos, a veces hemos tenido procuradores de derechos humanos muy buenos y otras fatales y nefastos, pero en su mayoría se han dedicado a defender agendas y no se han dedicado a precisamente ser el contrapeso de los gobiernos para señalar y pues sí, señalar, ¿verdad? Alertar cuando no se están garantizando aquellos derechos que se debiesen proteger. Entonces, en la práctica, una persona común y corriente como tú y yo, ¿qué puede hacer un ciudadano en un país cuando ve que sus legisladores o sus jueces, locales o internacionales, están buscando imponer agendas ideológicas en el nombre de los mal llamados derechos humanos? ¿Qué podemos hacer? Porque ya entendimos que nos afecta. Pero, ¿qué podríamos hacer nosotros? Yo sé que es un poquito complicada la pregunta porque desde sociedad civil hay pocos espacios en los que uno tiene pues estos canales de comunicación, y es por lo que nosotros luchamos mucho. Pero desde sociedad civil, desde los ciudadanos que nos importan estos temas, ¿qué podemos hacer, Julio? Sí, la verdad que voy a tomar un poco de lo que decía. Fue a misa y en la homilía que decía el sacerdote de las fiestas de San Vicente de Paúl, decía una frase que me gustó mucho y que te la voy a transmitir aquí, porque creo que puede responder un poco lo que decías tú. Decía, ¿cómo hacemos para vivir, decía él, la vocación de San Vicente de Paúl, que ayudar a los pobres y formar a los líderes, una sociedad en la cual el Estado básicamente ha asumido todas las competencias de ayudar a los necesitados, por lo menos aquí en Estados Unidos? Y él decía, bueno, lo que hay que hacer es, ya que hemos decidido en democracia que así sea, que hay una especie de regulaciones, que hay unas formas en que la ayuda a los necesitados se hace de forma estatal, pues significa entonces que nuestra misión para actualizar esa vocación, y lo explico así porque creo que la analogía puede servir, pero para actualizar esa vocación es esa vocación de servicio, hold them accountable. Esa es una palabra en inglés que me gusta mucho, no sé cómo se traduce, pero básicamente es... Rendición de cuentas. Eso, rendición de cuentas, que hacer que los actores políticos pues rindan cuentas, que me digan en qué están invirtiendo sus fondos, si para lograr el fin tenemos que dar más fondos y pagar más impuestos, bueno, eso es parte de nuestra carga, pero lo primero es que rindan cuentas. ¿Y esto por qué voy? Porque tú decías, sí, no hay muchos espacios en sociedad civil, lo concedo, a veces es difícil, pero bueno, desde ahí parte. Si estamos en una visión, en una democracia, y hemos decidido que democráticamente se decida, valga la redundancia, cuáles son las acciones políticas que vale la pena realizar, cuáles son los derechos, entre comillas, que vamos a reconocer, o cuáles son la forma en que el presupuesto nacional se va a dirigir hacia las distintas necesidades. Bueno, voy a pedir rendición de cuentas. Si voy a decirle a mis gobernantes, si voy a decirle a las personas que me dirigen el país, que me dirigen la nación, y ese es como el primer punto de partida. O sea, tengo que involucrarme de verdad, como que en eso se me va la vida, porque se me va la vida. Y eso a veces es una cosa que a mí me llama mucho la atención. Cuando veo, por ejemplo, personas, digamos, del otro lado, voy a decirlo porque es una forma simplista de decirlo, es más fácil, pero personas que promueven, por ejemplo, bienes que son subjetivos y que no son auténticos bienes, que promueven el aborto, que promueven la libertad o el libertinaje sexual, que promueven la ideología de género. Esos tipos, digamos, esas personas se entregan absolutamente por su causa. O sea, mueren por su causa y matan por su causa, entre comillas, simplemente para hacer la frase, tú decías lo de quemar llantas. Pero a estas personas se les va la vida en lo que hacen porque le dan un valor, precisamente porque se dan cuenta que de eso depende su existencia, su identidad está tan conectada con esa concepción de bien que cerrada que tienen, que hacen todo lo posible digamos, porque se actualice. ¿Y eso a qué va con nosotros? A lo mismo, ¿no? O sea, tenemos que hacer lo mismo. Es que si mi vida se me va, porque mis hijos van a encontrar un mundo totalmente desorientado. ¿Y quién los va a guiar cuando yo no esté yo?
o cuando no estén, digamos, nuestros padres, es decir, los abuelos, que a mí mismo, o sea, cuando tenga una necesidad, ¿qué va a pasar dentro de 40 años, 30 años que se normalice, por ejemplo, la eutanasia y que me esté yo sufriendo la presión para acabar con mi vida? Que es algo que una discusión que se da mucho y cada vez más en los sectores más altos de la sociedad y luego, como siempre, se traslada como en cascada hacia los sectores más bajos. Más bajos me refiero simplemente pues, en nivel económico, social, lo que sea. Y entonces se me va la vida, tiene que irse en la vida. Y entonces, por lo tanto, tengo que comprometerme a una adecuada rendición de cuentas de los actores políticos. Y adecuada me refiero de verdad, de veras. O sea, tiene que haber un diálogo social muy grande, pero diálogo personal con mis propios vecinos, con mi familia, con la gente, digamos, haciendo grupos, siempre hay grupos. Eso es lo primero, lo fundamental. Y luego, en ese camino, crear estructuras democráticas adecuadas para que la voz de los actores, que no pueda pasar lo que pasa en otros países, y voy a poner dos ejemplos, y quizá para corregir a alguien, ¿no? Pero a mí me sorprende mucho cómo tribunales nacionales, constitucionales, o el Tribunal de México o el Tribunal de Brasil, deciden imponer el aborto. Brasil no lo ha hecho todavía. Bueno, no sé, ahora estamos grabando, no sé cuándo será el podcast y sí. Si eso está mal, pero no lo digo. Pero al momento México, que estamos grabando, ¿no? Al momento que estamos grabando, no. Entonces, Brasil y tenemos México, y lo hacen de una forma prácticamente antidemocrática, o sea, no hay ningún proceso judicial transparente, claro, que las partes de la sociedad pueda involucrarse. En Brasil lo han hecho la carrera, han corrido a una velocidad, el proceso se levantó a una velocidad del rayo, la audiencia se hizo de primera forma virtual, la presidenta emitió su voto. Aparentemente es un procedimiento que está establecido ahí o reglamentado, pero a veces me parece que a todas luces es injusto. Y luego la audiencia pasó a ser audiencia presencial, o sea que hay un voto de una presidente de la Cámara que ya no va a ser presidente cuando salga, o presidenta cuando salga la decisión. En fin, ¿y eso por qué? Porque no hay directa contabilidad, rendición de cuentas de esos mismos actores, también actores judiciales. Entonces, procedimientos claros, procedimientos transparentes que se consiga para que esta misma rendición de cuentas sea efectiva. O sea, no es simplemente ir a tocar con las ollas o digamos, con las cacerolas en frente del Palacio Presidencial. Es más que eso, digamos, es estructuras, fortalecer instituciones, también participar en las instituciones. Porque ¿qué ha pasado? Que las instituciones han sido cooptadas por personas que tienen una única visión ideológica, además, y quieren imponérsela en la gran mayoría, que deciden no involucrarse en estas instituciones porque no hay una ganancia inmediata, no hay una ganancia económica, porque el poder, digamos, que se tiene ahí no es apetitoso, o porque implica un riesgo, hoy implica mucho más riesgo que hace 20 años, pero hay que sumarla. O sea, si las instituciones se degradan, es difícil de nuevo una sociedad donde se respete de verdad la concepción de bien. Y sí. Luego, minorías creativas, quizás sería la otra idea. A Benito XVI le gustaba esa comparación de minorías creativas, y hay muchos autores que las desarrollan. ¿Cuáles son esas minorías creativas que luego van a ser los focos? Porque siempre hay cambios cíclicos, o como quieras llamarlo. No quiero decir péndulo, pero sí cambios. ¿Y quiénes son esas minorías que luego van a ser necesarias? Los cristianos son minoría creativa, pero que de verdad sea una minoría en acción, que va a ser la gestora del cambio y en fin, ¿no? Yo creo que por ahí podría ser una buena forma de definir cuáles son las líneas de acción, y cada quien también en su lugar. O sea, igual uno como padre probablemente no siga ninguno de estos ámbitos más que la rendición de cuentas, pero uno como padre tiene que estar, digamos, estar vigilante y decir, bueno, como padre, pues no puedo simplemente dejar pasar que mi hijo o que mi hija vea cualquier película hoy en día, ni mucho menos, ¿no? O sea, aquí no sé cómo será ahí, pero aquí en Estados Unidos los cristianos se plantean, ¿es conveniente o no que ir a Disney? O sea, que vaya el viaje de fantasía de toda la vida, que yo fui de niño, lo que sea. Uno, compadre, puede plantearse y decir, bueno, es que la verdad no sé si eso es conveniente, y probablemente no sea conveniente, porque si yo me meto en esa línea simplemente por quedarme, y no estoy hablando de boicot, estoy hablando simplemente de vigilancia, es decir, bueno, vigilante, ¿qué es lo que...? Y tampoco estoy hablando de control, porque aquí un control es cuando no hay racionalidad, cuando no hay explicación, cuando no hay conversaciones, cuando no hay una decisión, depende también de la edad de los hijos.
Pero lo que voy es, hay muchas formas de entrar y hay muchas formas de culturalmente, digamos, no dejarse atrapar. Y ese no dejarse atrapar es la primera reacción, la primera ola de reacción para que luego esa minoría vuelva, digamos, a repoblar o retomar la sociedad. Pues muchísimas gracias, Julio. Como si nada se nos pasó el tiempo y me encanta que hayas terminado el podcast con esa reflexión, porque nosotros tenemos incluso aliados de la causa, personas que creen en lo que hacemos y que precisamente nos critican por aquello que tú estás invitando a hacer, ¿no? Por estar en el tema de rendición de cuentas, participar en las instituciones también, porque si no solamente se escucha una sola voz. Y aquí eso es lo que más se nos echa en cara, ¿verdad? Que cómo es posible que nos estemos sentando en la mesa con esta misma gente. Pues es que tenemos que estar ahí, tienen que escuchar nuestra voz, tenemos que estar exigiendo, pendientes, en fin. Me encanta que hayas terminado con esa reflexión y a todos nuestros aliados que les fascina criticar desde la comodidades de su casa, con la comodidad de Twitter o X, como se llame la aplicación ahora. Aquí hay una pequeña reflexión de alguien que vive en el futuro, ¿no? Porque Estados Unidos ya está en el futuro en estos temas comparado con nuestro país, que les está invitando a esto. Así que nosotros, como siempre, los invitamos a seguirse formando en estos temas, a que por favor difundan y compartan este podcast. Aquí les vamos a dejar las redes sociales de AFI, de ADF, mías y de Julio, para que puedan compartirlas y puedan contarnos, darnos sus opiniones, qué les pareció el episodio, qué les ha parecido la temporada, si tienen alguna duda. Y antes de terminar, quiero agradecer a Radio Actitud por el apoyo técnico, la parte técnica, y voy a dejar a Julio en el uso del micrófono con unas palabras de cierre para que puedas despedirte de nuestra audiencia. No, muchísimas gracias por la invitación, Ligia. Lo que hace la Asociación de la Familia Importa en Guatemala es fundamental para nosotros desde ADF International. Nos tenemos ustedes como unos grandes aliados en el país. Y la verdad que esta lucha tendrá momentos buenos, momentos malos, muchos, digamos, malos, y quizá lo que se viene directamente de frente puede ser muy negativo, pero la victoria está asegurada en el sentido de que la razón, el bien, la verdad, la bondad están de nuestro lado, digamos, nuestro lado, no quiero crear enemigos, pero digamos, del lado de quienes ven o tienen una visión de bien, que es una visión más cercana a la visión que compartimos, probablemente los oyentes, sí, la gran mayoría de los oyentes, probablemente. Entonces, con esperanza, un mensaje de esperanza de que esta es una lucha difícil, ardua, hay que darla. Al final, la victoria y la razón prevalecerá. Y no, encantado de nuevo estar aquí. El mejor de los éxitos con el podcast, con la próxima temporada, ojalá. Y eso, un fuerte abrazo a todos y a mis grandes amigos en la bella República de Guatemala. Muchísimas gracias. Y entonces aquí los esperamos para un siguiente capítulo de Para Ser Honestos. Gracias. Gracias por acompañarnos a un episodio más de Para Ser Honestos. Comparte este podcast en tus redes sociales, suscríbete a nuestro canal y deja tus comentarios. Nos vemos en el próximo episodio y recuerda que aquí hablamos para ser honestos.